Buenas tardes. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el manejo del paciente renal con mieloma múltiple dentro del ámbito hospitalario, especificándonos en nuestro rol de enfermería. Yo soy Patricia Fuentes, soy enfermera especialista en nefrología y urología y soy enfermera encargada del programa de diálisis peritoneal en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bueno, primero que todo, hablemos de que nuestro paciente con mieloma múltiple presenta una de las complicaciones más frecuentes y graves, que es la insuficiencia renal. Esta se va a ver agravada con el tiempo por la hipercalcemia, hiperuricemia, deshidratación y por los fármacos nefrotóxicos. Los pacientes con mieloma múltiple producen unas cadenas ligeras de inmunoglobulinas monoclonales que van a ser filtradas por el glomérulo y se van a acumular en los conductos, lo que va a generar un daño en el parénquima renal por nefrotoxicidad. Esa es la causa por la que nuestros pacientes con mieloma múltiple terminan en falla renal. Y esta falla renal podríamos llamarla dentro de dos términos como enfermedad renal y lesión renal, que son diferentes. La lesión renal es la falla renal aguda, la cual es incidental, es reversible y es una lesión renal secundaria a una causa corregible como deshidratación, como falla cardíaca, como sepsis o nefrotoxicidad. La enfermedad renal ya es un proceso mucho más crónico, es lento, es una falla permanente, la cual nos indica claramente que no es reversible y está causada por enfermedades crónicas que acompañan a esta patología, como la hipertensión, la diabetes, las cuales son degenerativas y va a tener un proceso mayor a 3 meses. Dentro de los tratamientos que tenemos para nuestros pacientes que están con mieloma múltiple y generan una falla renal, podríamos tener en cuenta la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Las dos son técnicas renales sustitutivas que van a depender del deterioro renal, que va a ser entre el 5 y el 15% disminuido de su capacidad de filtración glomerular. Y para escoger cuál de las dos terapias vamos a trabajar, hay que tener en cuenta los deseos y las circunstancias de cada paciente. Diálisis peritoneal es una terapia de modalidad domiciliaria. El paciente realiza su tratamiento en casa posterior a un entrenamiento de más o menos 15 días que realiza la enfermera encargada en esta terapia y a la cual se le exige que tenga mucha higiene y asepsia dentro de su casa. Se hace a través de un catéter peritoneal que va a ser colocado en el abdomen y que atraviesa varias capas anatómicas, entre ellas la piel, el tejido celular subcutáneo, el tejido aponeurótico, los músculos, y atravesamos y llegamos hasta el espacio intraperitoneal, es donde va a estar alojado nuestro catéter. Además de esto, podemos destacar que esta es una membrana fisiológica y que pues vamos a tener menos riesgos en reacciones anafilácticas o alérgicas con nuestro paciente en diálisis peritoneal. El tiempo de esta terapia generalmente va a depender de la prescripción médica y de la condición del paciente, que va a ser entre 8 horas, 9 horas, 10, 12, lo que el médico requiera durante la noche. Cabe resaltar que esta terapia se realiza todos los días en horas de la noche mientras el paciente duerme. Dentro de la diálisis peritoneal tenemos dos modalidades. Entre ellas está la diálisis peritoneal automatizada, que se hace a través de la máquina, que es con la que trabajamos en Fundación Santa Fe en nuestro programa de diálisis peritoneal. Y la otra modalidad es la diálisis peritoneal manual, que se realiza con intercambios en el día de 3 a 4 intercambios en el día cada 4 horas para poder cumplir con el tratamiento. Hago énfasis en que esta terapia se realiza todos los días. La hemodiálisis sería nuestra segunda modalidad de terapia, que va a ser una depuración sanguínea extracorpórea, porque toda la sangre del paciente va a circular a través de un circuito y va a atravesar un filtro, que es el que va a cumplir la función del riñón, el cual tiene una membrana artificial. Vamos a necesitar de un acceso vascular
entre ellos el catéter de alto flujo, mal llamado Majorca, y la fístula arteriovenosa construida en quirófano. Estos pacientes que escogen o que de acuerdo a su condición vamos a hemodiálisis, esos pacientes deben asistir a un centro de cuidado renal cada 3 días, día de por medio, a diferencia de diálisis peritoneal que debe hacerse en casa todos los días. Entonces, lunes, miércoles y viernes sería un esquema, o martes, jueves y sábado el segundo esquema. El tiempo de esta terapia va a transcurrir desde 3 horas y media hasta 4 horas y media de acuerdo a la prescripción médica. Y dentro de esta terapia que se realiza a través de un catéter, de un acceso vascular como el catéter o la fístula, también nos acompaña la plasmaféresis y la hemofiltración, que muchos de nuestros pacientes con mieloma múltiple también terminan con este tipo de terapias. Hablemos de los accesos vasculares y de los cuidados que debemos tener con este tipo de accesos. El primero que vemos acá es el catéter de alto flujo. Es un catéter que se aloja generalmente en la yugular interna y la punta va a estar en la aurícula derecha. Los cuidados que hay que tener con este catéter principalmente es evitar humedecer durante el baño, ya que la humedad en los apósitos va a generar mayor riesgo de infecciones. ¿Qué pasa? Que estas infecciones van a migrar fácilmente, ya que está la punta alojada en la aurícula derecha, van a migrar hacia las válvulas cardíacas, generando infección a nivel del corazón y pues posteriores complicaciones. Por eso evitemos humedecer estos pacientes. Cada vez que van al baño debe ser cubierto el catéter de alto flujo con apósitos impermeables. No manipular. ¿Por qué? Porque es un acceso que solamente va a ser utilizado, como dice ahí, uso exclusivo de hemodiálisis, y nadie diferente al personal de enfermería de nefrología debe manipular este acceso. No se debe utilizar para transfusiones sanguíneas, para administración de medicamentos, no se debe utilizar para infusiones, en fin, para nada. Solo para hemodiálisis, con el fin de que solo sea un grupo de personas que lo están manejando y al final, si llegamos a tener alguna complicación con este acceso, lo podamos manejar de manera interna. Evitar que el paciente duerma del lado del catéter. ¿Qué pasa? Que cuando hacen presión del lado del catéter, el catéter tiende a desplazarse y ese desplazamiento va a generar disfunción del acceso vascular durante la terapia de hemodiálisis, lo cual no vamos a tener una diálisis efectiva. Entonces, esta educación también se le brinda al paciente, pero es importante que todos la manejemos para poder saber cómo manejar y cómo cuidar este acceso vascular de gran importancia. Y pasamos a la fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa es un gran vaso construido a nivel quirúrgico. Se une una arteria con una vena y este va a ser un vaso que genera grandes flujos de sangre que nos exige la máquina de hemodiálisis. Este es el acceso vascular por excelencia y escogido por nuestros nefrólogos porque va a generar menor riesgo de infección y va a mejorar la calidad de la diálisis. Los cuidados: no tomar tensión arterial ni puncionar. Paciente debe evitar sobreesfuerzo con el brazo de la fístula. Las presiones mayores también dañan este acceso vascular. Valorar el tril y el soplo. El tril y el soplo resulta que como es una unión de una arteria con una vena, hay un shunt arteriovenoso por combinación de sangre oxigenada con dexoxigenada y esto va a generar un tril. El tril puede palparse, sentir, es como, yo lo digo coloquialmente, como un ronroneo de un gato, y también lo podemos auscultar como un soplo. Esto nos va a indicar que el acceso vascular está funcional. Valorar los signos de infección e infiltración. Signos de infección como en cualquier sitio anatómico: dolor, induración, secreción, infiltración con hematomas o equimosis que también generan daño en el acceso vascular. El catéter de diálisis peritoneal es un acceso que también requiere de un cuidado. Entre esos, valorar el estado de los apósitos. Algunos pacientes prefieren tenerlos cubiertos, otros no. Quienes los cubren, hay que evitar que se humedezca también y evitar que estén desprendidos, sucios o demás.
Curación con solución salina o agua estéril, nunca lo hacemos con clorexidina ni con isodine porque esto genera irritación en el orificio y una irritación puede ser una puerta de entrada a los microorganismos. Entonces, por lo tanto, lo manejamos con solución salina y agua estéril. No manipular, solo de uso para la diálisis peritoneal y también debe ser manejado única y exclusivamente por el personal especializado de enfermería nefrológica. La toma de cultivos por parte de enfermería nefrológica es exclusiva, porque en algunos casos hemos visto que muchas personas se arriesgan a manipular el catéter para tomar un cultivo de líquido peritoneal y la manipulación no es la mejor, entonces, por lo tanto, avisar a nefrología para la toma de este tipo de muestras. Debe estar fijo a 3 dedos del orificio para evitar tracción. Peso seco en el paciente renal. Resulta que el peso seco es el peso con el que el paciente se siente bien y se ve bien. ¿Cómo lo vamos a manejar? O cómo podemos identificar cuál es el peso seco de nuestro paciente. Vamos a hablar de dos términos, sobrehidratación y deshidratación. No debemos estar en ninguno de los dos bandos, simplemente en la mitad. Cuando hay sobrehidratación, los signos clínicos que vamos a encontrar son edema en miembros inferiores, miembros superiores, abdomen, edema a nivel facial y palpebral. Y en los peores de los casos, edema pulmonar, además acompañado de hipertensión y acompañado de dificultad respiratoria. Nuestro paciente que está presentando esta sintomatología nos está mostrando claramente una sobrecarga hídrica y hay que trabajar sobre eso. Por lo tanto, ese no sería su peso seco. Y el otro extremo es la deshidratación, que nos abarca unos signos clínicos como hipotensión, astenia, adinamia y además de eso calambres en miembros inferiores. ¿Qué pasa con nuestros pacientes hospitalizados y el manejo del peso seco? Resulta que el exceso de líquido por arriba de 2.5 kilogramos por día aumenta el riesgo de morbimortalidad y aumento de la presión arterial. Esto se va a ver reflejado en alteraciones cardíacas, mal pronóstico con aumento del riesgo de muerte. Y cuando no hacemos un buen control de líquidos en hospitalización, sobre todo en la administración de medicamentos, en la forma en que diluimos los medicamentos, a veces los diluimos en 100, 150, que serían unas cantidades bastante exageradas para el paciente renal, vamos a tener un paciente con sobrecarga. Y extraer líquido en exceso durante el proceso dialítico produce descenso de la presión arterial, lo que va a generar aumento en el riesgo de complicaciones asociadas a la falta de oxígeno que llega al cerebro, corazón y otros órganos. Por eso hago énfasis en la importancia de hacer control de líquidos para evitar toda esta comorbilidad en nuestro paciente. Las invito entonces a hacer un estricto control de líquidos ingeridos y eliminados para poder evitar esto. Las necesidades del paciente peritoneal hospitalizado, básicamente necesitamos un área dedicada a la unidad de diálisis peritoneal exclusiva que debe tener un ambiente tranquilo con la adecuada iluminación, ventilación y calefacción que proporcione la intimidad y el aislamiento necesarios para la atención de nuestros pacientes. Siempre hacemos énfasis en que necesitamos una habitación cerrada, que tenga lavamanos, que tenga una ventilación, que tenga una desinfección adecuada y que la zona esté con desinfecciones constantes, con lavamanos, con una mesa, con jabón, con toallas desechables. Además, quien maneja al paciente hospitalizado con diálisis peritoneal debe ser un cuidador o personal de enfermería con entrenamiento en el manejo de conexión y desconexión. Dentro de las necesidades del paciente con hemodiálisis, encontramos que necesitamos coordinar definitivamente los procedimientos o exámenes que requieran los pacientes para, como las endoscopias, colonoscopias y demás, para que no interfieran con la hemodiálisis. Si tenemos diálisis a las 7 de la mañana, pues podemos tener estos procedimientos en horas de la tarde, teniendo en cuenta que el horario de la sala de diálisis es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Si tiene indicación de transfusión de hemocomponentes, debe ser programada con anticipación para transfundir durante las 2 primeras horas de diálisis, ya que transfundir un paciente en las últimas horas de diálisis no tiene sentido porque va a generar aumento de la carga hídrica y vamos a transfundir una sangre que va cargada de potasio y que no ha sido dializada. Entonces, importante, 2 primeras horas de diálisis. Y cabe resaltar que no debemos suspender el esquema de anticoagulación que el paciente tiene prescrito. De la anticoagulación, pues ya nosotros nos ajustamos en sala de diálisis para evitar complicaciones. Muchas gracias.